de San Juan. Yo soy consejero superior en los dos últimos periodos. Y bueno, la verdad que se han hecho muchas cosas, hemos trabajado mucho, y bueno, pero quedan muchas cosas por hacer. Así que nada, no los quiero interrumpir con esto, ni interferir con las clases, simplemente comentarles este tema y si tienen la posibilidad, pedirle que nos den una manito y nos apoyen, ¿no? A la lista de Ingeniería en Acción en la Facultad de Ingeniería y a Universidad Activa, que le lleva a cocinero para rector y para decano. Así que nada, desde ya, muchas gracias por la ayuda y muchas gracias por el apoyo, que nos va a hacer falta, nos va a hacer mucha falta. Bueno, vamos a continuar con el tema de contención, estructuras de contención. Hemos hablado hasta la clase pasada. Sí, Rafael. Disculpe, yo tengo una duda que es de un tema que me surgió, no sé si la puedo preguntar ahora. No lo tengo a mano el práctico, pero si me doy cuenta de lo que me preguntas, sí. Bueno, sí, por favor, no hay problema. Decime. Cuando aplicamos, porque tuvimos que determinar el potencial de la ecuación y rediseñar la fundación de pilotes que habíamos hecho en el práctico 4, ¿sí? Claro. Y bueno, bien. Para el caso cuando aplico RIS y MATLAB para determinar las solicitaciones en los pilotes, ¿no es cierto? Sí. Y caigo en el caso C, que me dice que son pilotes con cabezal rígido sobre la superficie del terreno, ¿no? Que están las columnas y están los pilotes. Bueno, mi pregunta es si hay alguna, porque yo tengo una profundidad de empotramiento del pilote en el estrato de carga, ¿sí? Claro, el estrato estable, digamos. Claro, que le llama L, si no me equivoco. Bueno, claro. Mi pregunta es, ¿hay algún valor para determinar, alguna relación para determinar esa profundidad de empotramiento? ¿O alguna relación? ¿O la determino en función de que me verifique la resistencia por fuste y por punta nada más? No sé si me explico. Sí. No tengo a mano ninguna relación para determinar esa profundidad, pero vos lo has dicho, te has dado cuenta de cómo funciona. Tenés que considerar esa longitud de empotramiento y en esa longitud desarrollar toda la capacidad de carga del pilote, ¿está bien? A cargas verticales, que te verifique por la carga y por la punta. Lo que podés hacer ahí es hacer una pequeña trampita, dar un factor de seguridad más grande, ¿no es cierto? Pensando en que hay un estado de carga que viene a continuación de eso y que no lo estarías considerando en la verificación de la capacidad de carga por punta y por fricción. Entonces te va a salir como sobredimensionado un poquito el pilote, y de esa manera estás, digamos, como considerando el efecto de la carga lateral que viene en la próxima verificación que hay que hacer, ¿no es cierto? Cuando haces resimallo. Entonces, lo que podés tomar es, digamos, una reducción de la capacidad del suelo para que el pilote te salga más grande o aumentar el factor de seguridad. De alguna de esas dos formas, darle un 40%, una cosa así, de sobredimensionamiento, por decirlo de alguna manera, por alguno de los dos caminos que te acabo de decir, te va a salir un poquito sobredimensionado el pilote en ese tramo de anclaje, para vertical y friccional, y de esa manera vas a estar bastante cerca de la longitud de empotramiento mínima que vas a necesitar para cuando le pongas las cargas horizontales, con RIS y MATLAB. Pero no hay ninguna fórmula, ninguna aproximación matemática como para determinarlo eso. La manera más simple que hay es o aumentar el factor de seguridad un poquito o reducir la resistencia del suelo de manera que sobredimensiones el pilote en un 40%, una cosa así. Bien, entiendo, profe. Gracias. ¿Está, Juan? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, de lo que es, vamos a continuar con eso, con muros de contención.
Lo que hemos visto hasta ahora en la clase anterior son muros de cantilever, digamos la resolución para muros en cantilever, muros voladizos, muros de gravedad, muros de contrafuerte, todo ese tipo de muros, con todas las teorías de empuje, de Rankine, de Coulomb, ¿tá? Que sirven para eso. Vamos a ver a continuación otra aplicación de las teorías de empuje para el diseño de otros sistemas de retención, como que ya hemos hablado anteriormente, y este sistema de muros que puede ser como el que ustedes están viendo en la imagen, a través de placas prefabricadas de hormigón, por ejemplo, como se ve en la figura que tienen ahí, puede ser de aviones también, que necesiten sostenerlo. Los aviones, les aclaro que ustedes los verifican como si fuera un muro de gravedad por su propio peso, o un muro anclado, o un muro mecánicamente estabilizado como el que vamos a estudiar ahora. ¿Está bien? Y a continuación vamos a empezar, esta presentación es más o menos corta, no es muy larga, y entonces vamos a empezar con ver el tema de muros anclados, que es otro sistema. En la presentación de muros que hice la clase pasada, lo vimos, ¿ah? Muros con anclajes, o el soil nailing, que es otra aplicación primo hermano, digamos, de los muros anclados. Entonces, bueno, vamos a ver cómo todo el diseño del sistema de anclaje, qué tipo de anclajes hay, todo lo demás, que difiere bastante de los muros mecánicamente estabilizados que vamos a estudiar ahora. Hay una diferencia sustancial en el concepto y en la forma que trabaja el muro, en determinar los estados de carga y en las verificaciones, son totalmente distintas. Es un mundito aparte, digamos, de los muros anclados, y que difiere también en el destino, en la aplicación que tiene el muro, en el destino de la obra, en el objeto de la obra, más que en el destino, en el objeto de la obra. Porque tanto los muros de retención que hemos visto, de hormigón, de gravedad, de cantilever, o estos muros mecánicamente estabilizados, son para salvar un desnivel. Vamos a construir ese desnivel nosotros, ¿no? No existe en la naturaleza el desnivel, y lo vamos a construir con aporte de suelo, ¿ah? Como ven acá en el terraplén. Y en el caso de los muros anclados, que vamos a ver después, tenemos que hacer una excavación, por ejemplo, ¿está bien? Entonces no es que vamos a aportar suelo para salvar el desnivel, sino que vamos a sacar suelo, digamos, vamos a producir una excavación, ahí tenemos que construir digamos, una contención, que la podemos hacer con muros anclados, la podemos hacer con muros de gravedad, perfectamente, pero van a ver que hay otra circunstancia que digamos, se distingue bastante de lo que es un muro de gravedad o un muro cantilever, como lo que hemos visto. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver este tema de los muros mecánicamente estabilizados. Vamos a considerar, bueno, cuáles son los tipos de refuerzos y cuáles son las consideraciones de diseño y cálculo de este tipo de sostenimiento, ¿no? Cuáles son las presiones laterales y las verificaciones de estabilidad interna y externa. Es muy sencillo, van a ver que es bastante simple. Entonces, estos muros de retención, muros mecánicamente estabilizados o tierra armada, como lo van a ver en algunos lugares, digamos, en el lenguaje coloquial, van a escuchar hablar de tierra armada. Lo que pasa es que tierra armada es una patente que hay de un desarrollador de este tipo de muros, pero el nombre genérico de la droga, como dirían los médicos, el elemento genérico de este medicamento serían muros mecánicamente estabilizados. El tierra armada se conoce comúnmente así, pero representa una patente, una solución específica, una solución para... Y bueno, cuando hablamos de muros mecánicamente estabilizados, hablamos en general de distintas soluciones, no solamente de la patente que corresponde a tierra armada. Estos muros, esta clase de muros tienen sus rellenos estabilizados mediante la inclusión, como dice acá, de refuerzos
predominantemente solicitados a tracción, tales como tiras y varillas, que pueden ser metálicas, geotextiles o geomallas, ¿tá? Los muros son relativamente flexibles. Yo diría que es de esperar que se produzcan deformaciones y sedimentos en el muro que tenemos que utilizarlos solamente en el caso que el destino de la obra lo permita, digamos. No podemos utilizar este tipo de soluciones si vamos a hacer una central nuclear aquí arriba, porque no va a ser compatible, ¿está bien?, las deformaciones del muro con los asentamientos permisibles de la estructura, ¿está bien? Entonces son flexibles, son relativamente flexibles, dice así, sí, son flexibles, y pueden, digamos, soportar grandes desplazamientos, tanto verticales como horizontales, y a veces da miedo verlos porque sufren algunas deformaciones, pero en el diseño las podemos considerar, las podemos tener en cuenta, podemos prevenirlas, podemos limitar también esas deformaciones, ¿está bien? Pero en el caso que sea permisible, son tolerables, y eso hace también un poco a la economía de los muros. La mayoría de los diseños de tierra armada, como dice aquí, se hace únicamente con suelos granulares, suelos granulares drenados, evitando el desarrollo de presiones hidrostáticas o presiones de poro en los suelos, porque eso, digamos, conduciría a una situación de inestabilidad muy violenta, rápida, y no es aceptable, digamos, tener soluciones de este tipo de suelos estabilizados en condición de saturada, digamos, o con flujo de agua. Eso es directamente es prohibitivo para desarrollar este tipo de solución. Sí o sí tenemos que pensar en usar suelos granulares, gravas, arenas medias, arenas gruesas, y siempre drenado y siempre en condición de humedad lo más constante posible. No quiere decir que sea absolutamente constante, pero que no cambie de saturado a seco, y que no se sature. Si se satura esto, digamos, puede traernos consecuencias por la pérdida de la fricción que se produce y por la presión de poro, por supuesto, como ustedes saben. La altura de estos muros pueden ser importantes, podemos hacer muros hasta de 20 metros de altura, sin ningún problema, como ustedes ven acá en la imagen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya vamos a ver el detalle de esto que está acá chiquitito. Hay unas placas de revestimiento, en este caso son de hormigón, y que tienen esa forma, pero puede tener otras formas de acuerdo a la patente. Este es un ejemplo de un tipo que tiene una patente, Tetra Glass, pero hay otros que son hexagonales y tienen distintas formas, digamos. Y estas placas tienen, digamos, un relleno atrás, y acá tienen, digamos, unos flejes que hacen que se mantenga estable el muro. Ya vamos a ver cómo. Los refuerzos que se pueden utilizar son, por ejemplo, flejes, como están acá, o tiras metálicas de acero zincado, de acero galvanizado, para evitar la corrosión. Y bueno, acá ustedes ven otro sistema de escamas. Esto que se coloca acá en el frente, estas placas que se colocan acá en el frente se las denomina escamas, y en la imagen anterior las vimos de hormigón, y en este caso pueden ser de acero también, pueden ser perfiles, pueden ser gaviones, las escamas pueden ser de muchas formas. Igual que los anclajes, los flejes, esto también pueden ser de distintos materiales, y de distintas formas también, que vamos a ver ahora. Pero básicamente, en general, digamos, conceptualmente hay una escama y hay un fleje, que en este caso es una chapa, digamos, de acero galvanizado, que está separada en la dirección horizontal a una distancia SH, y que tiene una separación en la dirección vertical SB, como está acá. ¿Está bien? Dice, este material es susceptible a la corrosión, los flejes de metálicos,
hay que tenerlo en cuenta en el diseño, en el refuerzo, y normalmente se toma tasas de corrosión o velocidades de corrosión para calcular bien los espesores de fleje. Entonces, imagínense que si se corta un fleje de esto, se pierde la estabilidad del muro. Entonces tenemos que evitar la corrosión, no solamente desde el punto de vista de las condiciones del suelo que vamos a colocar, que son suelos granulares, suelos gruesos, sin sales, secos, que no estén saturados. Y aún así hay que agregar también una verificación para la corrosión y tener en cuenta tasas de corrosión que pueden estar en el orden de 0.025 a 0.05 milímetros por año, y de esa manera, bueno, establecer la vida útil en servicio de esta estructura. Normalmente nunca menos de 50 años es la vida útil de esta estructura. Pensar en mínimo 50, 70, 80, 90 años es lo que se estima, y en función de eso, a los espesores de diseño, los espesores de cálculo que vamos a obtener a continuación, vamos a ver cómo se calcula, a esos espesores de cálculo hay que agregarle un sobreespesor que tiene en cuenta la corrosión, de manera que una vez que se cumpla el periodo de vida útil, y se haya, digamos, corroído el acero y se haya perdido espesor, nunca quedemos con un espesor menor que el de cálculo, ¿saben? Del cálculo mecánico, del cálculo estructural. Bueno, acá tienen alguna imagen de cómo es el sistema constructivo de estos sistemas, muros mecánicamente estabilizados con escamas y flejes metálicos como están acá. Entonces, acá, como les comenté al principio, se trata de salvar un desnivel. Nosotros necesitamos desarrollar acá un desnivel, construir un desnivel, por algún motivo, en esta altura, ¿está bien? Y comenzamos alineando, digamos, una primera fila de escamas, como está acá, una fila y media sería, se coloca la primera fila, que es la que está abajo, más una media que está arriba, con sostenimientos transitorios, tacos de madera o algún sistema de sostenimiento transitorio, y se empieza a cargar el terraplén en la parte posterior. ¿Está bien? Una vez que llegamos a la altura del anclaje, que tiene la escama, tiene por detrás tiene unas orejas, digamos, donde se enganchan estos flejes. Entonces, cuando estamos en ese nivel, en esa cota con el suelo, se coloca todos los flejes, y luego se carga suelo de nuevo por arriba, como está aquí, y se va compactando. Y así se va construyendo, fila por fila, digamos, anclaje por anclaje, hasta llegar a la altura que estamos necesitando, ¿tá? Entonces, ese refuerzo puede ser también, pueden ser geomallas, normalmente de polietileno, o geomallas, digamos, reforzadas con fibras de algún tipo, fibras de vidrio, fibras de carbono, depende de la resistencia que tiene, y entonces los flejes pueden ser reemplazados por este sistema de geomallas, y depende, bueno, por lo mejor acá estamos muy cerca del agua, y puede ser que tengamos suelos que no son muy competentes y que tengamos riesgos de corrosión y todo lo demás, entonces acá necesitamos utilizar un elemento de este tipo que no se corroe, que no se oxida frente a la humedad. Entonces podemos usar este tipo de geomalla. Ya van a ver que son elementos que tienen menor resistencia que los flejes. El fleje de acero tiene un módulo de elasticidad mucho más bajos, un orden de magnitud por lo menos más bajo, con lo cual son también bastante más deformables, más flexibles este muro. Entonces, bueno, ahí hay que empezar a manejar un poquito los datos para elegir correctamente el tipo de anclaje, el tipo de fleje que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Acá ustedes ven, tienen resistencias a la tracción que están en el orden de los 20 a 40 kN por metro, tienen deformaciones de rotura del orden del 5%, fíjense que la deformación que tienen también no es baja, por decirlo de alguna manera, comparada con el acero. Y bueno, vienen aberturas de muchos tipos, vienen uniaxiales y biaxiales, pero acá hay un ejemplo, pero hay una gran variedad de este tipo de geomallas, ¿no?
Y bueno, el anclaje se logra, como se ve acá en la figura, por la trabazón que existe entre las partículas de agregado y la geomalla. Digamos que los huecos que dejan la geomalla se van llenando con los granos de gravas y arenas, digamos, y ahí se produce, en este caso no es por fricción, como en el caso anterior, sino que hay un efecto de trabazón. Pero van a ver que en el método de cálculo siempre vamos a traducir este efecto en un efecto de tracción también, digamos, para simplificar el método de cálculo. Y bueno, todos los fabricantes de estos tipos de geogrillas o geomallas nos van a dar los parámetros de diseño equivalentes, digamos, para poder calcularlo, ¿no? Acá ven en la figura el caso de un de aviones, ¿ah? De sistema tipo de aviones. Entonces, esta orejita que ven acá, es el anclaje de la membrana o de la geomalla, puede ser una membrana también completa, ¿está bien? Que viene y da la vuelta por acá por adelante, así, da la vuelta por adelante así, y luego pasa para atrás, y ahí se desarrolla el anclaje que necesita la geomalla. En el caso anterior, ya vamos a verlo más en detalle, dijimos que era con una oreja que estaba inserta en el hormigón, en este caso no es posible hacerlo, entonces el anclaje se desarrolla de esa manera, ¿eh? Entonces yo coloco acá, coloco la geomalla en ese nivel, y empiezo a cargar suelo y a compactar, hasta que llego a este nivel. Cuando llego a este nivel, coloco el anclaje y sigo cargando, y compactando suelo, hasta que llego a este nivel. Cuando llego a este nivel, coloco otra geomalla que me sobra, me queda larga para allá, ¿está bien? Y bueno, empiezo a cargar. Cuando llego aquí, a este nivel, bueno, la doblo aquí, la meto la oreja aquí y dejo el anclaje. ¿Se entiende, verdad? Y así se va haciendo. Capa por capa se va construyendo. Estos refuerzos con geotextiles también, fíjense acá tienen una manta que no es una georilla, sino que es una manta, un manto completo, una lona, que normalmente son de tipo geotextiles. Y bueno, en este caso también la trabazón se logra porque al compactar se producen deformaciones en el geotextil admite todas estas deformaciones, y bueno, la propia trabazón que hay entre las partículas genera acá la resistencia, digamos, a la tracción que necesitamos para absorber el esfuerzo, ¿no? Se fabrican generalmente en base de fibras sintéticas y materiales tejidos como poliéster, polietileno o polipropileno, son los más comunes. Fíjense que en este caso es totalmente aplicable a ambientes corrosivos, ¿no? Estos materiales son resistentes a la corrosión y ataques biológicos, que pueden ser muy comunes. Las aplicaciones de estos geotextiles drenados, digamos, para la construcción de canales o canalización digamos, de efluentes de agua, de acumulación de agua de lluvia, por ejemplo, y la construcción de drenes, filtrado, para separación de algunas estructuras, ayuda a mantener separadas algunas capas de suelo cuando queremos hacerlo. Bueno, los valores algunos valores característicos de este tipo de materiales son que tienen resistencia a la tracción entre 11 y 35 kN para condiciones de servicio funcional, y 25 a 80 kN en condición de rotura, ya aceptando deformaciones importantes. Fíjense que en este caso tenemos deformaciones de rotura para este material que está en el orden del 15%, lo cual es algo tremendamente grande, importante la deformación, y que muy pocas estructuras son, digamos, compatibles con este tipo de deformación, ¿no? Digamos, es una deformación muy grande. Bueno, pero depende de la situación y el destino de la obra, por ahí es necesario, bueno, hay que tenerlo en cuenta y funciona, no hay ningún problema. Para las consideraciones de diseño, el procedimiento general de diseño para cualquier muro de sostenimiento mecánicamente estabilizado se va a dividir en una serie de pasos que son muy sencillos, digamos. Tiene que ver con la verificación de los requerimientos de estabilidad interna, que son las fallas, digamos, por zafadura,
Digamos, la falla por zafadura es por el deslizamiento, por decirlo de alguna manera, del refuerzo, o por la rotura, digamos, digamos propiamente dicha, de la sección de acero, que es muy débil y se corta la valla. ¿Ah? Entonces esta es porque desliza la valla, el fleje, desliza el fleje o se rompe el fleje. ¿Ah? Entonces ahí tenemos una verificación de esa condición de estabilidad interna. Y hay una verificación de estabilidad externa, que tiene que ver con lo que ya conocemos, la verificación al vuelco, verificación de deslizamiento y la verificación hacia ¿está bien? Entonces, básicamente, y para cualquier tipo de escama que pongamos acá, ya sea de acero, metálica, o de hormigón, o gavión, cualquier tipo de escama que utilicemos, bueno, el concepto es que nosotros vamos a tener acá una superficie de rotura para el caso del equilibrio activo, que ya conocemos, conocemos este ángulo, que es 45 más phi sobre 2, aproximadamente. Entonces, bueno, los flejes vamos a desarrollarlos de una longitud tal que superen la posición de la superficie de la cuña de rotura, esta cuña en la que está viajando para allá, digamos, y digamos, produce la falla de este desnivel. Entonces el fleje lo que vamos a hacer es desarrollarlo con una longitud tal que se desarrolle todo el anclaje por detrás de la cuña, por detrás de la superficie de falla, con el factor de seguridad que corresponde. Entonces el objeto nuestro es determinar efectivamente cuánto es esta longitud, ¿está bien? Y eso va a depender de la presión del suelo, de posibles sobrecargas que tengamos acá, ¿está bien? Bueno, y eso va a hacer que determinemos la longitud de anclaje, la separación vertical, la separación horizontal de cada fleje, y bueno, la sección, por supuesto, de cada uno de ellos. Vamos a trabajar en una condición activa, porque normalmente estos muros no los podemos calcular en reposo. Podríamos hacerlo, hacer una consideración de reposo, en una condición de un poco más de seguridad, si queremos darle y controlar un poquito mejor los deslizamientos, se puede trabajar en reposo. Normalmente la condición de diseño de estos muros es la condición activa, porque se asume que si estamos eligiendo esta solución es porque estamos en condiciones de admitir desplazamientos. Entonces siempre la condición de diseño va a ser la condición activa. Es muy raro que trabajemos con muros mecánicamente estabilizados en condición de reposo. No quiere decir que no lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, pero la configuración de diseño de estos muros, los materiales que se utilizan, la forma de anclaje, hace de muy difícil pronóstico, digamos, una condición de reposo. Nosotros podemos diseñar flejes, podemos calcular flejes, anclaje y todo lo demás, pero la propia configuración del muro hace que sea muy difícil de lograr esa condición de reposo. Entonces vamos a estar un poco sobredimensionando la estructura, sobredimensionando flejes y todo lo demás, para un muro que no es capaz de operar, que no es capaz de trabajar en esa condición. Entonces, básicamente, el criterio de selección, el criterio de diseño de este tipo de muro es decir, bueno, lo uso cuando estoy en una condición que admito desplazamientos, ¿está bien? Si no admito desplazamiento, bueno, tendré que buscar otra solución. Esta no es la mejor, ¿está bien? Y en esa condición de que yo digo, utilizo o selecciono este muro para ese criterio de diseño, la condición de diseño va a ser las depresiones activas, que es una condición de equilibrio límite, y esa va a ser la superficie de rotura, y a partir de ahí ya comenzamos a trabajar con todo un montón de cosas que ya hemos visto, que ya hemos estudiado. ¿Está bien? Entonces, el tema es ahora determinar, bueno, cuáles son las cargas actuantes que tenemos para determinar el diagrama de cargas, digamos, para poder diseñar todo esto que está acá. El primer paso es, digamos, poder definir
con precisión, lo más precisamente que podamos, el diagrama de carga o el diagrama de presiones que vamos a tener. Y ese diagrama de presiones, vamos a repetir esto y vamos a insistir un poco, vamos a darle un par de vueltas más de tuerca a este tema que voy a decir ahora. Lo vamos a repetir y a enfatizar cuando veamos el próximo tema, que son los muros anclados. Van a ver que los diagramas de carga también tienen que ver mucho, no solamente con las teorías de diseño, con los estados de equilibrio, sino también con la condición de anclaje, con la condición de apoyo, con la condición de sustentación. ¿Está bien? Es decir, no vamos a tener el mismo diagrama de empujes en una condición de libertad de movimiento, como tenemos acá, que si tenemos un anclaje con un muerto de anclaje acá, por ejemplo, ¿está bien? O tenemos un muro con un puntal acá, o con varios puntales aquí. Entonces, el efecto de la forma que está apoyado esto acá modifica la cinemática del muro, y al modificarse la cinemática del muro, se modifica la superficie de falla, se modifica la superficie de rotura, y eso hace que se modifique consecuentemente el diagrama de carga, el diagrama de presiones. Es un concepto que me interesa mucho que lo tengan claro, que lo vamos a seguir trabajando con esta idea en este tema y en la clase que viene, sobre todo, ¿está bien? Porque queda como por defecto, digamos, sobre todo a todos los estudiantes que no cursan esta materia, que se quedan con mecánica de suelo, o que se hacen cálculo de hormigón y, digamos, un poco guiados por las teorías que reflejan los libros de hormigón, que los diagramas de carga son el de empuje activo, el de empuje pasivo y el de reposo, y ahí se termina todo, ¿está bien? Bueno, pero ver que ustedes han visto, cuando hemos estudiado las teorías, que este diagrama surge a partir de considerar una cinemática, ¿está bien? De considerar un estado de equilibrio límite, que hemos insistido mucho en que estamos en una situación límite, en una situación de rotura. Y en esa situación de rotura hay una cinemática en la cual se desarrolla una cuña de falla, y esa cuña provoca un estado de carga que corresponde a un diagrama como este. ¿Está bien? Bueno, pero si me cambia la cinemática, porque yo cambio la condición de apoyo, porque pongo puntales acá, por ejemplo, o porque pongo anclajes, me va a cambiar la cinemática, me cambia esta cuña de rotura, y consecuentemente este diagrama de carga va a ser distinto. ¿Está bien? Entonces, para los muros en general, muros en gravedad, muros en cantilever, que es lo que hemos visto hasta la clase pasada, vale todo esto perfectamente, pero ahora tenemos que ajustar. Vamos a ajustar aquí un poquito, y en la clase que viene, cuando veamos muros anclados, vamos a ajustar bastante más el criterio. ¿Está bien? Entonces, mucha atención a esto, porque parece que es lo mismo, pero hay diferencias notables. Y ustedes van a verlo, ¿por qué? Porque le van a aparecer diagramas como estos. ¿Está bien? Donde se establece los valores de presión de tierras, ¿está bien? Los valores de presión de tierras, y fíjense que depende del tipo de anclaje que yo esté usando, ¿está bien? Y aquí hay relaciones acá me dice, digamos, la presión que yo voy a tener, digamos, es una relación de la presión vertical a través de una constante K, ¿está bien? Que en el caso de los muros que hemos visto hasta ahora, en equilibrio límite, en el caso activo, en el caso de reposo, o el caso pasivo, este valor era K0, K o o KP, ¿no es cierto? Presión activa, presión pasiva, presión de reposo. Bueno, pero vale esos tres, K0, Ka y Kp, para condiciones de rotura, de equilibrio límite, de acuerdo a la teoría de Rankine, teoría de Coulomb, que suponen una cuña de falla, un desplazamiento y todo lo demás. Pero si me cambia la condición de sustentación, me cambia este valor de K, ¿está bien? Este ya no es ni K0, ni KH, ni K, es K, ¿está bien? Y ese valor de K va a depender del tipo de sustentación que tenga. Entonces, esta figura, este gráfico, me da la relación de este valor de K para muros mecánicamente estabilizados, muros de tierra armado, en función del valor de K, del valor del empuje activo. ¿Está bien? K sobre K sub A. Yo K sub A lo conozco porque es el coeficiente de empuje activo,
tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, menos phi sobre 2, ¿está bien? Pero no conozco K. Entonces, yo tengo una variación de ese coeficiente K en función de la profundidad del muro, ¿está bien? Entonces, básicamente, este es el diagrama. Este es el diagrama de presiones en términos, expresado en términos de K sub A, ¿está bien? Entonces, para cada profundidad de muro, para cada Z de profundidad de muro, yo voy a entrar a este gráfico, voy a cortar la curva, o la recta en este caso, de acuerdo al tipo de anclaje que tenga. Supongamos que es una malla, una faja metálica, ¿está bien? Bueno, entonces vengo por aquí, entro aquí, corto faja metálica, y el valor de K sobre K sub A que tengo aquí es un poquito menos de 2, ¿está bien? Entonces con ese valor, como conozco K sub A, puedo determinar el valor de K, ¿está bien? Fíjense que estamos en valores mayores de presiones, Estamos diciendo que K sobre K sub A es 2, o sea que si este número es mayor que 1, estos valores de coeficiente de empuje, de presión de tierras, puede llegar a ser 2 o a 3 veces el valor del empuje activo. Cuidado con eso, es muy importante. Bueno, y hasta que llegamos hasta más de 20 metros de profundidad, ya más o menos confluyen en 1 o en 1,5 la relación, pero es mayor que 1 siempre, para cualquier tipo de anclaje. Eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre el diagrama de presiones que yo voy a tener, que va a tener esta forma que está acá, ¿está bien? Depende del tipo de anclaje, y fíjense que siempre es mayor que 1, es decir, tengo presiones mayores para el diseño de este tipo de sistemas de contención, ¿está? Bueno, acá en esta figura aparecen todos los anclajes de la misma longitud, pero bueno, una vez que ya establecemos el proceso de diseño y lo tenemos bien consolidado, sin errores, bien estudiado, bien analizado, yo puedo ir optimizando la longitud de estos anclajes, ¿está bien? Y obviamente en la parte superior voy a tener una longitud de anclaje necesaria, y en la parte de abajo posiblemente tenga una longitud menor de anclaje, con lo cual lo más probable es que los flejes vayan aumentando de longitud a medida que me voy acercando a la superficie, ¿está bien? Normalmente esta línea no es paralela a esta, sino que es más bien curvita, así como la he dibujado yo, porque tengo que aumentar la factura a la medida que aumentan las cargas actuantes. ¿Se entiende, no es cierto, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Bueno, entonces para la estabilidad interna, vamos a verificar la falla del tirante metálico, que puede haber, como dije hace un ratito, una rotura, un corte, que se corta en un tirante, o que se desliza, que se zafa un tirante. Bueno, las fuerzas que van a actuar en cada uno de estos tirantes, por unidad de longitud de muro, es igual a T, ¿no es cierto? Y es igual a la presión activa de tierras, activa con el coeficiente K, no con K sub A. Cuidado. La presión activa de la tierra a la profundidad Z, por el área de influencia sería en este caso, es decir, por la separación horizontal y por la separación vertical. Ese sería el volumen de presión que tiene que soportar cada tirante. ¿Está bien? Entonces la presión activa, ¿está bien? Calculada, como ya hemos visto, por SH y por SB. Y eso tiene que haber un factor de seguridad que normalmente en este tipo de cosas, de estructuras, es de 2,5 a 3 aproximadamente. Entonces, el factor de seguridad es la relación entre la resistencia de rotura del tirante dividido en la fuerza máxima que, digamos, que debe absorber cada tirante. Entonces aquí, ustedes ven que esa ecuación, digamos, tiene que ver con el ancho del tirante, también el ancho del fleje, por el espesor del fleje, me da el área del fleje, por la tensión de fluencia o la tensión de rotura, de acuerdo a la condición de carga que estoy verificando. También esa es la resistencia del tirante dividido en la carga que está actuando en cada tirante, que es la presión media que está en el tirante, por la separación horizontal y vertical. Bueno, ese cociente debe ser mayor de 2,53. Una cuenta muy sencilla, muy fácil. Y el factor de seguridad al deslizamiento
bueno, con el mismo criterio también tenemos de 2,5 a 3, y fíjense que acá en el denominador tenemos lo mismo, es la fuerza actuando en cada tirante, y lo que está en el numerador es la resistencia a la fricción que hay del tirante. Entonces, ese valor de resistencia friccional o a la zafadura de cada tirante lleva el número 2 porque son dos caras que tengo, la cara superior y la cara inferior del fleje. Por la longitud del fleje, por el área del fleje, me da el área en contacto con el suelo, por la fricción, que es la presión vertical por la tangente de phi. ¿Está bien? Entonces, es mu por n, física 1. ¿Ah? Este sigma por la tangente de phi es el mu, el coeficiente de fricción. ¿Ah? Y esta es el área del tirante, entonces mu por n, sigma b es n, ¿está bien? Me da la fuerza, digamos, la resistencia friccional. Y esa relación tiene que ser de 2,5 a 3 como mínimo. Phi sub u es el ángulo de fricción último, digamos, entre el fleje, el material que sea, y el suelo. La longitud del tirante, la longitud total del tirante, a cualquier profundidad es una longitud L, que tiene que ser igual a una longitud R que está de rotura, digamos, dentro de la cuña de rotura, y una longitud efectiva detrás de la superficie falla, y que es la que me da el anclaje. Entonces, esta longitud efectiva, yo la voy a calcular como, fíjense acá, la longitud efectiva, si yo paso este denominador, lo paso multiplicando para acá, me queda 2 veces el espesor del fleje por la longitud del fleje, ¿está bien? Por sigma b por la tangente phi, es la fuerza, digamos, friccional que tengo en esta longitud que está acá. ¿Eh? Y esto que está aquí es digamos, la fuerza en cada tirante, ¿está bien? Entonces yo podría decir que, bueno, el factor de seguridad, para expresarlo en los mismos términos que hemos estado viéndolo anteriormente, es igual a la fuerza en cada tirante dividido en la resistencia friccional que tiene esta longitud LE que está ahí, ¿no es cierto? Esa es la longitud efectiva que tengo. La longitud R, bueno, sale de la ecuación de la recta que tengo aquí, considerando este ángulo tangente más phi sobre 2, ¿está bien? Entonces, bueno, si hacemos la ecuación de la recta, puedo calcular este LR en función de Z que está aquí, que no es ni más ni menos que la ecuación de esta recta que está aquí. Entonces, LR es H menos Z sobre la tangente de 45 más phi sobre 2. Entonces, de esa manera determino la longitud total necesaria del tirante como la longitud LR más la longitud LE. Es muy fácil. En el caso de geotextiles o geomallas, la resistencia de un geotextil viene informada por los fabricantes, normalmente, es un valor sigma G, que es la resistencia de la geomalla o geotextil, lo que fuera, y normalmente se expresa por unidad de longitud, digamos, en kilonewton por metro. Bueno, las cuentas son las mismas que hemos hecho hasta ahora, ¿está bien? Y el análisis de los factores de seguridad es el mismo que hemos hecho hasta hace un momentito, factor de seguridad contra la rotura y factor de seguridad contra la zafadura, con las mismas consideraciones, salvo que cambia la forma de determinar la resistencia del geotextil, ¿está bien? Y la longitud, digamos, los factores de seguridad son similares, y bueno, la longitud, digamos, efectiva y la zona de rotura se calculan de la misma manera, nada más que en lugar de calcular la resistencia del fleje a partir de la resistencia de afluencia del acero, la calculamos a partir de la resistencia a tracción que me está informando el fabricante. ¿Está bien? En la zona de falla, como les dije hace un momentito, vemos que el cálculo de la longitud efectiva contra la zafadura detrás de la superficie de falla de Rankine, ¿está bien? Pero bueno, las mediciones de campo, acompañadas con análisis teórico, muestran que la superficie potencial de falla depende del tipo de refuerzo, ¿está bien?
y los refuerzos pueden ser extensibles o no extensibles. ¿Está bien? En el caso de extensible, la deformación del refuerzo al momento de la falla es igual o mayor que la deformación del suelo, y en el caso que sea no extensible, la deformación del refuerzo al momento de la falla es mucho menor a la deformación del suelo. Entonces, bueno, ya no, digamos, el caso general, digamos, como era de esperar, para el caso de las geomallas, geotextiles, nosotros vamos a tener superficies de este tipo. ¿Por qué? Porque las deformaciones de rotura son grandes, son muy grandes, o sea, le doy todo el espacio que necesite el problema para que se desarrolle la cuña, ¿está bien? Pero en el caso de flejes metálicos, bastante más la deformación, y entonces la superficie de falla ya se aleja un poquito de la superficie de rotura de Rankine que tengo acá, y toma una forma como esta que está acá, y entonces la recomendación es considerar superficie de fallas de este tipo, porque, digamos, lo podríamos hacer de esta manera, pero vamos a estar, digamos, gastando posiblemente mucho acero en forma innecesaria en esta zona que está acá, porque vamos a estar poniendo mayores longitudes de acero, y vamos a estar en una condición posiblemente debajo de la seguridad en esta zona que está aquí. Entonces, por eso hay que ver bien este tema. Entonces, para este tipo de tiras metálicas o mallas metálicas, la recomendación es utilizar este tipo de diagramas para determinar las longitudes de anclaje, la longitud LR y la longitud L sub E. Para la estabilidad externa del muro, bueno, vale todo lo que hemos visto hasta ahora para muros: vuelco, deslizamiento y capacidad de carga en la fundación. Entonces, bueno, es lo mismo, es lo que ya conocemos, ¿está bien? Entonces vamos a tener la verificación al vuelco, vamos a hacer la suma de los momentos de fuerzas motoras versus las fuerzas equilibrantes, y esa relación de fuerzas equilibrantes o resistentes, en este caso, dividido en la fuerza motora, tiene que ser mayor o igual a 3, como factor de seguridad mínimo recomendado, ¿está bien? Entonces, bueno, el peso del muro, W, de cada bloque, me va a dar un momento que va a ser equilibrante, y las fuerzas de empuje que tenga aquí actuantes me van a dar las fuerzas motoras. Y de esa manera se verifica el vuelco. La verificación del deslizamiento también es la suma de, digamos, el peso por la fricción, digamos, mu por n sería esto, sería la fuerza resistente, la fuerza friccional que tengo acá. Si la comparo con la fuerza motora, que es el empuje que tengo aquí, esa relación tiene que ser mayor o igual a 3, ¿está bien? Y este valor de K que está aquí es el rozamiento normalmente, que puede ser aproximadamente 2/3, más o menos, 2/3 del ángulo de fricción del suelo. La verificación por capacidad de carga, bueno, esto ya lo conocen, aquí aplicamos cualquiera de las teorías que hemos estudiado: Benz-Hansen, Meyerhoff, Topside, la que ustedes vean más conveniente, para determinar la capacidad de carga del suelo. Y bueno, se verifica que el peso total del muro dividido en la resistencia sea mayor o igual que de 3 a 5 la resistencia, ¿está bien? Aquí está expresado en los valores en términos efectivos, digamos, digamos, lo que sería el ancho B, el equivalente al ancho B de la fundación que tenemos en la teoría de Terzaghi. Aquí se toma un ancho efectivo, como lo hace Meyerhoff, acuérdense, para carga, digamos, cuando hay un momento flector actuante, ¿no es cierto? Me aparece como que la carga vertical está excéntrica y tengo un área equivalente. Entonces aquí yo voy a tomar lo mismo, voy a tomar un área equivalente y voy a tomar un B equivalente, que va a ser igual a L2 menos 2E, que es la longitud, digamos, la longitud de apoyo que tengo aquí. De esa manera, vale todo lo que ya conocen esto ustedes para la verificación de la capacidad de carga. Bueno, muy bien. Con esto completamos este tema de muros mecánicamente estabilizados. No sé si tienen alguna preguntita para hacer, alguna duda.
Bueno, ¿no hay dudas? No, perfecto. Gracias, Juan. Bueno, vamos a pasar entonces al otro tema. Bueno, gracias, Julián. No lo vamos a desarrollar el tema porque cuando lo empiece quiero meternos completamente. Lo vamos a seguir el miércoles que viene, este tema. El viernes van a tener clases de muro, clases prácticas de muros. Y este tema ya no nos vamos a meter bien de lleno el miércoles que viene porque ya va a ser una clase más larga seguramente para desarrollar todo el tema de muros, de anclaje, de muros anclados, pero básicamente quiero mostrarle un par de diapositivas nada más como para hacerle una pequeña introducción y ganar un poquito de tiempo para la clase que viene. Como ven acá, la solución que tenemos que dar geotécnicamente es que estamos haciendo una excavación. A diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora, que es construir un terraplén y salvar un desnivel, acá lo que queremos hacer es una excavación. Y acá es donde es de aplicación para este tipo de casos, este tema de los muros anclados. Y vamos a ver cómo se diseñan y cómo se calculan. Vamos a ver que tienen algunas similitudes, pero muchas diferencias con los muros mecánicamente estabilizados. Bueno, el tema de las contenciones y las excavaciones trae muchísimos problemas y muy frecuentes porque se hacen excavaciones sin control, sin diseño, y aquí es donde quiero abrir un paréntesis y hacer, digamos, un comentario sobre el estado del arte de estos temas. Habitualmente, hasta nuestros días, les diría yo, el tema de las excavaciones en una obra era un problema de la obra, era un problema que se solucionaba en obra, un problema que el ingeniero o el capataz lo arreglaba en la obra. Y todo pasa por hacer una submuración en la fundación vecina, digamos, para salvar el nivel de excavación que yo voy a hacer aquí, de manera que las cargas que está transmitiendo la fundación del edificio vecino lleguen hasta la cota de fundación que yo voy a establecer ahora. Entonces habían procedimientos de submuración de la fundación del edificio vecino, pero normalmente se trataban de excavaciones pequeñas, de excavaciones muy moderadas, de no más de 1 metro, 2 metros de profundidad, con construcciones muy moderadas, viviendas de una planta, está bien, en condiciones muy controladas. Y eso se puede hacer perfectamente y se puede seguir haciendo perfectamente. Si yo voy a hacer una excavación de 1 metro de profundidad en contacto con un edificio vecino y es una casita de planta baja y todo lo demás, perfectamente puedo recurrir a un sistema de submuración que es distinto de la contención. Fíjense, 2 palabras muy diferentes que representan conceptualmente cosas muy distintas. Puedo hacer una submuración y cargas verticales del edificio vecino a la cota de fundación que yo voy a excavar, y lo puedo hacer perfectamente cuando son ese tipo de excavaciones y ese tipo de construcción. Pero cuando yo tengo que hacer excavaciones de mayor importancia, 1 o 2 subsuelos, estoy en contactos con suelos inestables, con suelos, digamos, de baja capacidad de carga, suelos finos, arenas limosas, con posibilidades de que pueda haber agua proveniente de una cloaca o de un caño de agua. La submuración no me sirve. La submuración, el concepto de submuración, causa este tipo de problemas que tenemos acá y causa colapsos, daños y gravísimos problemas de seguridad para la gente, de seguridad para las personas, problemas legales, tremendos problemas legales, que hay que evitar. Fíjense acá este edificio que está aquí, cómo está todo en el piso acá, en la foto de al lado, provocado, digamos, el colapso por la excavación del terreno. Entonces, una cosa es a otro, miren, o sea, hay muchos casos de esto,
En muchos casos, acá está el edificio vecino, que está totalmente caído adentro de la excavación que yo estaba haciendo aquí en este terreno al lado. ¿Está bien? Entonces, yo puedo hacer una submuración que se encarga de transferir cargas, solamente cargas verticales, del edificio vecino a la cota de fundación, digamos, de la cota de excavación que yo voy a tener, ¿está bien? Pero solamente transfiere cargas verticales, no la submuración, en los términos que se concibe normalmente, no está pensada, no está calculada, no está diseñada para soportar cargas horizontales. Entonces no puedo soportar la presión del suelo, la presión horizontal del suelo, que a medida que yo me voy en profundidad con la excavación, la presión horizontal cada vez es mayor. La tolerancia de desplazamientos es muy pequeña, ¿está bien? Es muy pequeña, entonces en cuanto tengo un pequeño desplazamiento no lo paro más, esto se manda a cambiar y se va y se cae todo. Entonces no puedo hablar de submuración cuando voy a hacer una excavación importante, cuando tengo un edificio importante al lado. Tengo que hablar de una contención de suelos, submuración y contención de suelos, porque tengo que absorber no solamente las cargas verticales que transmite el edificio vecino, sino también la presión horizontal la tengo que contener. Y tengo que contener los desplazamientos. Bien, entonces eso no es un problema de la obra, eso no es un problema que puede quedar liberado a que el capataz de la obra, o el ingeniero, o el arquitecto vaya a la obra y diga, sí, metele aquí, debajo del cimiento, una submuración, y con eso arreglamos todo. Entonces, a ver, quiero ser un poquito más claro con esto. Le voy a compartir la pizarra, un momentito. Entonces acá, borro esto que es de otro tema. ¿Está bien? Imagínense ustedes que yo tengo acá la superficie del terreno, ¿está bien? Y yo acá tengo una construcción, que es un edificio, ¿está bien? Y yo tengo que hacer acá una excavación, ¿está bien?, de 2 o 3 pisos, porque voy a construir un edificio mucho más alto acá, mucho más grande. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que se hacía habitualmente, cuando teníamos, digamos, construcciones moderadas, yo tengo la superficie del terreno acá, y tengo una casita de planta baja, y bueno, voy a construir acá una casita de 2 plantas, ¿está bien? Una casita de 2 plantas, con lo cual esta casita que está acá tiene un cimiento que llega a esa profundidad, pero esta otra casita, que es más importante, necesita un cimiento un poquito más grande, más profundo, porque no le alcanza la capacidad de carga. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando voy a construir esta casa, ¿está bien?, necesito excavar este cimiento, y si yo hago un zoom de esto, yo voy a tener acá el cimiento de la casa existente, ¿está bien?, que está apoyado en el suelo aquí, está apoyado en el suelo ahí, y voy a venir y voy a hacer una excavación que va a llegar más abajo, va a llegar por ahí. Entonces, cuando yo haga esta excavación, le estoy quitando a la superficie de falla teórica que yo tenía, ¿está bien?, le estoy sacando todo esto. Entonces estoy generando una pérdida de capacidad de carga para el edificio vecino. ¿Está bien? En ese caso, entonces lo que hago es decir, bueno, se hace una submuración. ¿Cómo se hace la submuración? Bueno, tengo que proyectar este simiente, lo tengo que proyectar hacia abajo, hasta la cota en la que yo voy a excavar, digamos, como para que la superficie de falla aquí ahora tenga la misma superficie que tenía anteriormente. Y va a estar mejor todavía, porque además de tener el peso del suelo aquí, va a tener el peso de otra estructura, entonces va a aumentar la capacidad de carga. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Tradicionalmente, en las obras, se hacía la obra, y el capataz, el ingeniero en la obra lo hacían normalmente. Entonces, ahora si yo les dibujo esto, se los dibujo en planta, digamos, yo voy a tener acá el límite de la propiedad. Supónganse, acá tengo construida la casa existente, ¿está bien?
Supóngase, le vamos a hacer así un techo a 4 aguas a la casa, ¿sí? Y yo tengo que venir acá y construir un edificio más grande que está acá. Un edificio más grande que todo eso que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, se abrían trincheras, abría una pequeña trincherita ahí, ¿está bien? Y ese corte que tengo ahí es el que yo les dibujé recién. Tengo la superficie del terreno, acá tengo el cimiento existente con la casita. Entonces, en esa trinchera que tiene más o menos no más de 2 metros, menor de 2 metros de longitud, ¿está bien? Yo excavo acá, ¿está bien? Y excavo por debajo del cimiento, coloco un encofrado aquí y lleno de hormigón eso, está ahí, ¿está bien? Lleno de hormigón hasta ahí. Entonces abro una trinchera ahí, dejo acá unos 4 metros y abro 2 metros más, ¿está bien? Y lleno de hormigón por debajo acá, ¿no? Por debajo del cimiento, no ahí, ¿está bien? Dejo, por ejemplo, 2 metros, o 1 metro, o cada 1 metro, y voy haciendo así, digamos, tramos de a 1, 1,5 metros, 1 metro, 1,5, 2 metros, depende del tipo de suelo que tenga, y voy dejando espacios libres para que, mientras yo hice la excavación aquí, la casa esté apoyada en este lado. ¿Eh? Una vez que terminé eso, vengo acá y abro ahora aquí en el medio un pedacito, abro otro pedacito aquí y hago lo mismo aquí. Hasta que completo todo el cimiento del terreno vecino, completamente, y está completamente submurado a este nivel. Una vez que está submurado a ese nivel, yo puedo venir y construir acá la cimentación para la vivienda que yo voy a hacer en este lugar. Entonces ahí me queda, digamos, submurada, por eso se llama submuración, porque se hacía un cimiento por debajo del cimiento existente. Bueno, cuando esta altura es pequeña y las construcciones son pequeñas y no hay riesgo, digamos, de grandes cargas y deformaciones y todo lo más, se puede hacer este procedimiento. Pero si esta excavación que yo tengo que hacer acá tiene varios metros de profundidad, ¿está bien? Y yo tengo que excavar por debajo del cimiento vecino 2 o 3 subsuelos, no solamente tengo las cargas verticales que tengo acá, sino que tengo todo el empuje, el diagrama de empuje que tengo aquí, ¿bien? Que está actuando sobre este muro, y estos eran normalmente submuraciones de hormigón simple, de hormigón ciclópeo, sin armaduras, entonces no tiene resistencia a fricción. Y este muro de hormigón ciclópeo que se hace acá, no tiene capacidad flexional, ¿ah? Como si fuera una losa para resistir el empuje de esta fuerza, y normalmente terminaban fallando, se terminan rompiendo con cuestiones, digamos, de mucho riesgo para las construcciones. ¿Ah? Y han ocasionado fallas notables como estas que están acá. ¿Está bien? Aquí van a ver otro ejemplo. Miren, ahí está justamente el ejemplo que yo les estoy mostrando. Aquí hay una casa de planta baja, y acá se ha desarrollado una excavación para hacer 2 niveles de subsuelo. Miren la altura de las personas que está ahí. ¿Está bien? Acá tienen otra vista de esto. ¿Ah? ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, aquí había una medianera, ahí había una medianera en ese lugar, ¿está bien? Se hizo una excavación, se hizo la submuración de la medianera, pero estas son placas de hormigón simple, bueno, no resisten el empuje del suelo y se terminan rompiendo, ¿está bien? No se fue la casa de casualidad, ¿ah? Fíjense, de casualidad no está rota la casa, esta no se viene la casa porque, bueno, hay vigas de ayotramiento que vinculan ahí y todo lo demás, entonces, se produce la falla, ¿está bien? Nosotros vamos a ver una forma de hacer este tipo de excavaciones, para que sea un procedimiento seguro, que yo pueda hacer una excavación de varios subsuelos en profundidad y pueda generar la seguridad necesaria para las construcciones vecinas y para la gente que tiene que entrar a ese pozo, a esa excavación a trabajar, sin ningún tipo de riesgo. Entonces, la seguridad para las construcciones existentes y la seguridad para los operarios, para las personas que están trabajando ahí. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de este tipo de soluciones, ¿ah? Donde vamos a ver cómo hacemos para construir este muro de contención
y que no podemos hacer un muro de cantilever, ¿está bien? En este caso, porque para poder construir un muro de cantilever tengo que hacer toda la excavación. Hacer toda la excavación y de empezar a construir el muro cantilever de abajo hacia arriba, en una condición totalmente insegura. Entonces, este tipo de muros anclados son soluciones de tipo transitorias, ¿está bien? La mayoría de las veces transitorias, a veces son permanentes. Cuando tengo que hacer sostenimientos de taludes en roca, por ejemplo, en caminos y todo lo demás, son de carácter permanente, pueden ser de carácter permanente, pero muchas veces son de carácter transitorio. Sí, efecto, un ambiente seguro para la gente y asegurar, digamos, que no se produzca la falla del edificio. Entonces, por ahí tengo que este es el límite de mi propiedad y yo estoy colocando un anclaje en el terreno vecino. No puedo hacer eso, está prohibido. Bueno, hay una ley que ahora sí lo permite, que lo puedo hacer, pero son anclajes de tipo transitorio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque